Bien, vamos a trabajar entonces lo que es los conceptos generales de estadística y lo que tiene que ver con la diferencia entre estadística inferencial y estadística descriptiva. Recordando siempre que la estadística es, digamos, por siendo ortodoxo y obviamente con sus respectivas excepciones, parte fundamental y digamos casi que exclusiva de la investigación cuantitativa. Hay una tendencia, pero esto es un paréntesis aparte, en las investigaciones cualitativas, donde recopilando información cualitativa se pretende hacer uso de herramientas estadísticas para el análisis de esta información. Sin embargo, eso, bueno, es parte de la apertura de los métodos, la apertura de análisis, pero digamos que la ortodoxia o la regla general es que la estadística se aplica para el análisis de información cuantitativa. Las técnicas cualitativas, pues las investigaciones cualitativas tienen sus propias técnicas de análisis de información y si bien se puede usar herramientas estadísticas para hacer algunos análisis, esto no es más a veces que el intento de querer cuantificar lo cualitativo. Pero bueno, es una discusión para otro momento. Por ahora interesa entonces hacer la observación que la investigación, que la estadística tiene, o podemos considerarla eh, o definirla en general como, digamos, lo que es la parte de la matemática que analiza las características de las poblaciones y muestra para resumirlas numéricamente y buscar relaciones explicativas entre diferentes variables. Así pues, o con la teoría de la probabilidad, tanto en las ciencias duras como en las ciencias sociales, la estadística se basa en diferentes métodos y herramientas para la cuantificación de las variables y para el análisis de la información que se ha recopilado de esas variables e indicadores. Así, por ejemplo, con base a una población o a una muestra de esa población, podemos establecer generalizaciones, las cuales a través de la teoría de la probabilidad podemos entonces describir o, en todo caso, relatar las características de un individuo. La teoría estadística en general y la teoría de la probabilidad o de la generalización toma en cuenta o aplica un ejemplo muy común en el que se suele decir que usted, cuando abre la nevera de su casa y ve una jarra de jugo de cualquier sabor o fruta, usted no necesita probarlo todo, es decir, tomarse todo el jugo para saber si está en buen estado o no está en buen estado. Solo con una muestra, es decir, con un trago, sabe y puede determinar o deducir si el jugo está en buen estado. Si la muestra es muy pequeña, pues no tendrá una conclusión sólida. Si la muestra es mucho, pues tendrá una sobreconclusión. Entonces tiene que ser una muestra adecuada y para eso hay métodos particulares de elección. Entonces, la estadística, como comentábamos, hace descripciones, correlaciones y plantea predicciones en general. A través, como les comento, de generalizaciones y la teoría de la probabilidad en la que, con base al estudio de una muestra de una población, podemos indicar las características de un individuo. Y acá hay otro ejemplo muy particular en el que se suele decir, por lo menos que si dos personas, que a este ejemplo volveremos más adelante cuando veamos la medida de tendencia central, que si dos personas hoy juegan la lotería y cada uno invierte en un billete de lotería $500 y el premio es 1 millón, entonces con base a esas dos personas que analizaron, podemos decir que el premio se dividió en 500.000 en promedio. Obviamente, más adelante podemos volver a este ejemplo y explicarlo con mucho más detalle. Entonces, tenemos que la estadística en general se divide en dos grandes ramas. La estadística descriptiva, en la que se presenta, depura y resume las principales características observadas en la población o muestra, y para ello emplea gráficos, tablas o medidas numéricas de diferentes tipos. La estadística inferencial, por su parte, emplea pruebas matemáticas y estadísticas para obtener conclusiones generalizables a una población, tomando como base la información de una muestra. En el primer caso, la estadística descriptiva obviamente solo permite o solo se usa en los estudios descriptivos, mientras que la inferencial se apoya también en la descriptiva en los estudios que son del tipo exploratorio, explicativo o correlacional. Entonces,
La estadística descriptiva nos permite, repito, describir información, no establecer relaciones explicativas entre dos variables. Solo aplica para estudios descriptivos. Si ustedes, por favor, revisan la bibliografía entregada en clase o cualquier otra bibliografía, van a observar o van a detallar allí que las investigaciones descriptivas lo que hacen es describir una o más variables, no establecer relaciones entre ellas. Si ustedes con una prueba estadística descriptiva, ustedes presumen o dicen que una variable y otra están relacionadas con pruebas con una tabla o con medidas numéricas como la media o la mediana, si ustedes dicen que eso implica una relación entre dos variables, están presumiendo y elucubrando o armando una conclusión que no tiene fundamento estadístico. Porque la estadística descriptiva, repito, lo que hace es describir los factores o lo que es las variables que están estudiando, mientras que la inferencial sí permite establecer correlaciones. En todo caso, por ejemplo, cuando decimos que el promedio de calificaciones en una universidad para los hombres es de X y de las mujeres de X más 1, es decir, que es mayor el de las mujeres, utilizando solo la media como medida descriptiva, no podemos decir que entonces las mujeres tienen mayor promedio que los hombres. Sí, numéricamente lo tienen, pero para determinar si el sexo es un factor que incide en que el rendimiento académico sea mayor o menor, necesitamos pruebas inferenciales. Claro con eso, entonces tenemos que tener en cuenta que la estadística, obviamente, todas las interpretaciones, tanto descriptivas como inferenciales que se hagan, tiene que tener un basamento en lo que es las pruebas, perdón, lo que es tanto la prueba numérica como la teoría. Sobre estos ejemplos volveré un poco más adelante para mostrarles con mayor solidez lo que es las proporciones y las tasas. Entonces, ¿cuáles son los conceptos generales que utilizan en la estadística como tal o en la estadística como un todo? Bueno, el primero es la unidad estadística, que constituye la unidad individual que integra la muestra y que posee la condición a medir. Es decir, hablamos del individuo, el objeto o la cosa, aquello que se va a iniciar a medir. La muestra es un subconjunto de la población. La población son todos los individuos o sujetos que son susceptibles de medición y que poseen la condición a medir. Y el universo son todos los individuos sujetos que poseen esa condición que se quiere medir, sean susceptibles de medición o no. Por ejemplo, si vamos a medir la edad de inicio de consumo de sustancias estupefacientes en una muestra de individuos de entre 15 y 40 años, tendríamos que el universo son todos los individuos que pudieron o no haber consumido sustancias estupefacientes. La población son todos los individuos de mi país que tienen entre 15 y 40 años, y la muestra son los sujetos que yo seleccioné de esta población, porque obviamente no puedo medirlos a todos, no puedo trabajar con todos, sino que necesito una muestra, que es un subconjunto, que se obtiene de manera representativa de la población. Y para eso hay técnicas que supongo que en la materia de técnicas de investigación en ciencias sociales tuvieron que haberla estudiado. Y la unidad estadística es aquella parte individual o cada uno de los objetos o individuos que integran la muestra como tal, que serían los sujetos, obviamente, que estoy trabajando de entre 15 y 40 años. ¿Cuáles son las herramientas para la presentación de información estadística? Hay muchas. Principalmente se habla de tablas y gráficos en general, ¿sí? También hay proporciones, hay porcentajes, hay indicadores, hay tasas, entre otros. Las tablas, obviamente, es lo que conocemos, tablas de una entrada, de dos entradas, que fácilmente se deducen o surgen de los programas estadísticos que tenemos. Los gráficos, igualmente, hay gráficos de barra, gráficos de sectores, gráficos de línea, entre otros. La elección, por lo menos acá les coloco un ejemplo, fíjense esta tabla que tiene la estatura de un conjunto de alumnos de una muestra de 20, fíjense que en la tabla no se visualiza muy bien porque los números son muy homogéneos, no se visualiza bien acá lo que es la estatura de cada alumno, mientras que en el gráfico sí hay una visualización mucho mejor si se trabaja con barras de la estatura. Es decir, si vemos la tabla, difícilmente podemos decir de manera inmediata o de manera rápida
qué estudiante tiene la estatura más alta, mientras que si vemos el gráfico, automáticamente detectamos la barra más alta. Entonces, la elección entre el uso de una tabla o un gráfico va a depender del tipo de variable, del tipo de expresión numérica de esa variable y otros factores que se puedan tener. Ahora bien, el cálculo de las tasas que ustedes lo vieron allí, los porcentajes, que vamos a hacer un ejemplo más adelante, tiene mucho que ver con el impacto poblacional, el impacto de la población tanto en términos de como en términos de espacio. Es decir, cuando comparamos dos zonas en particular o un año y otro año, es necesario trabajar siempre los delitos como regla principal en tasas. Y acá les coloco el ejemplo. Fíjense, la zona A en el año 1 tuvo 23.459 delitos. De esos delitos, 952 fueron homicidios. Eso representa el 4% del total. Esa zona tiene una población de 2.321.000 y algo allí habitantes, ¿no? Lo que calculado a tasa me da un valor de 1.010 delitos por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se calcula la tasa? Se divide el valor de la incidencia de la variable que quiero estandarizar sobre la población y se multiplica por 100.000 o 10.000, dependiendo de la magnitud. Seguimos entonces acá con que los homicidios representan 41 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora fíjense, la zona B tuvo para ese mismo año 2.326 delitos automáticos y de esos fueron 545 homicidios. Automáticamente acá, sin ver porcentajes y tasas, podemos decir que la zona B, si vemos solo el número en bruto, la zona B tiene menos delitos y menos homicidios que la zona A. Diríamos que la zona B es menos violenta en todo caso. Sin embargo, hay un primer indicador que nos permite descartar ese planteamiento, que es el porcentaje de los homicidios con respecto a los delitos totales. Fíjense que si bien la zona B tiene menos delitos totales y menos homicidios en total, los homicidios representan el 23% de todos los delitos que se cometieron. Es decir, de cada 100 delitos totales que se cometieron durante ese año, 23 fueron delitos. Mientras que en la zona A, de cada 100 delitos que se cometieron, 4 fueron homicidios. Sí, a pesar de que la cifra bruta es más alta, en realidad los homicidios tienen un mayor impacto proporcional que en la zona A, en la zona B, que en la zona A, perdón. Si observamos la población, encontramos que es de 900.000 la de la zona B, y cuando llevamos el delito de homicidio a tasa, a pesar de que la cifra bruta es menor, encontramos que la representación del homicidio en tasa es mayor en la zona B que en la zona A, en donde encontramos que son 58 homicidios por cada 100.000 habitantes, comparado con 41 homicidios por cada 100.000 habitantes en la zona A. Entonces, la conclusión inicial, que de la que decíamos que solo viendo la cifra bruta, la zona B tiene menos homicidios y es menos delictiva y es menos violenta que la zona A, se descarta con los dos indicadores que vemos en las que encontramos que la proporción de los homicidios con respecto a los delitos totales es mayor y que la tasa obviamente también es mayor. Obviamente no podemos concluir de manera precisa, sino que podemos decir que los indicadores parecen demostrar que la tasa de homicidio es mayor en la zona B que en la zona A, pero no podemos decir qué variables influyen en que una sea más violenta que la otra, porque no tenemos variables relacionadas acá. Solo por los momentos podemos decir qué número es mayor o menor que el otro. Y para establecer esa relación entre mayor y menor entre las dos variables con estos indicadores descriptivos, lo hacemos utilizando proporciones y tasas, porque repito, si solo observan la cifra bruta, van a encontrar la situación en la que va a haber un sesgo de interpretación y van a decir, sí, la zona B es menos violenta y menos delictiva que la zona A, cuando no es cierto. Entonces, teniendo en claro esto, vamos a pasar a lo que es su base de datos como tal, en la que ustedes iban a transcribir. Voy a colocar el ejemplo de lo que es el Excel. Permítanme compartir un momento. Y en el Excel voy a mostrar cómo van a hacer o cómo debieron empezar a hacer esa transcripción.
Entonces, teníamos varias variables. La primera era el año, que la definen allí, el año. Luego tenían la población total. Luego venía el homicidio, la tasa de homicidio. Luego iban a indicar las lesiones personales. Voy a dejar las lesiones. Luego la tasa de lesiones. Luego venía con el hurto. Luego el delito, la tasa de hurto. Luego el robo, la tasa para el robo y robo de vehículo, para luego cerrar con la tasa de robo de vehículo. Acá lo que iban a hacer era empezar a transcribir año por año. Entonces, 1960 y así progresivamente. Obviamente, para no hacer transcribirlo uno a uno que hacían en el Excel, colocaban igual el anterior más uno y allí tenían. Y luego copiaban más uno. Luego lo que hacían era copiar hasta que la serie llegaba a 96, 2009. Y allí tenían ya los datos planteados. Luego empezaban a copiar el número de la población. Acá lo estoy copiando al azar, no tengo los datos, y progresivamente iban con cada uno de los datos. De esa manera era que lo iban a hacer en el Excel y les iba a quedar algo como esto que tienen acá. Entonces tendrían los datos ya transcritos y solo correspondía lo que es la definición, bueno, empezar a hacer las operaciones. Ahora vamos a verlo en el SPSS. En el SPSS iban a hacer algo como lo que sigue, y es que teniendo en el SPSS ya el libro abierto o la plantilla abierta, se iban a ir a vista de variables, en la que iban a definir el año. Luego iban a definir la población con el nombre de la variable, luego homicidio, luego tasa de homicidio, luego venían con lesiones, tasa lesión, luego venían con hurto, tasa hurto, luego iban con robo, tasa robo, robo de vehículo y luego tasa de robo de vehículo. Obviamente recuerden que acá lo que habíamos comentado, la idea era siempre trabajar al momento de transcribir variables con 8 caracteres para que sea manejable. Quitamos los decimales de los años, la población, y en las variables que son numéricas, en las variables que son el que tienen cifra total como tal. Entonces la tasa de homicidio la dejamos los decimales, en las lesiones le quitamos los decimales y dejamos los decimales en los que son indicadores completos, digamos, o números no fraccionados, como son las cifras brutas de robo, lesiones, y las tasas si dejamos los decimales como tal. Entonces, ¿qué colocamos acá? Año, población total en la etiqueta, número de homicidios, vamos a colocarle homicidios, tasa de homicidio, y así progresivamente lesiones, tasa de lesiones, hurtos, tasa de hurto, robo, tasa de robo, robo de vehículo,
y tasa de robo de vehículos. Y así progresivamente lo van haciendo. Ok, con las demás variables, como las categóricas que les comentaba ayer, fíjense que acá en vista de datos ya tenemos las variables construidas y lo que quedaría es solo empezar a transcribir. Por ejemplo, 1960, acá sí, a diferencia del Excel, no podemos hacer suma, pero hay un proceso mucho más sencillo de hacerlo que es copiar y pegar del Excel que lo podemos hacer, ¿no? Ya se lo voy a mostrar de todas maneras. Entonces, en el caso en el caso que teníamos de las variables que vimos ayer, que las que les comentaba ayer, que eran la religión, entonces vamos a hacer ese ejemplo. Religión, igualmente numérico, le quitamos las dos categorías y colocamos acá religión. Entonces nos vamos a valores y en valores definimos como los vimos ayer. Entonces no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero vamos a colocar aquí católico, dos evangélico, evangélico, tres, que era mormón, cuatro, testigo de Jehová. Disculpen los acentos, pero mi teclado está colapsado. Y cinco, otro. Entonces, tendríamos allí definido eso. Obviamente, acá hay que colocar la opción otro y definirla, vamos a ponerle otra reli, y acá definirla como de cadena. Recuerden lo que les comentaba sobre que ese tipo de variables con caracteres se definen como de cadena. ¿Por qué? Porque en este caso, si la religión era otra, acá, si la religión es otra, pues podemos acá colocar la opción 5 que es otra, la opción 5 que es otro, y vamos a la definición como por ejemplo, no sé qué, ateo, vamos a suponer. Y escribimos allí ateo. Entonces tendríamos esa opción. Ahora, lo que les comentaba sobre un proceso para hacerlo un poco más rápido. Acá del pasar del Excel al SPSS, para que agarren el truco. Nos vamos entonces a la plantilla del Excel, donde tenemos ya nuestros datos. Vamos a, obviamente, sombrear lo que es los datos numéricos. Los datos numéricos como tal. Perdón, mi teclado está. Ajá, entonces sombreamos todos los datos como se los estoy mostrando. Copiamos y nos vamos a la plantilla del SPSS, que obviamente lo ideal es que coincida en términos de las columnas que vamos a trabajar. Entonces allí le damos control B y allí tenemos ya definidos los datos que vamos a transcribir, los datos que deberíamos transcribir. Entonces, si ya lo tenemos transcrito en Excel, lo podemos pasar acá de manera muy fácil cuando son numéricos. Agarren este truco, cuando son numéricos. Cuando son categóricos, no lo hagan porque va a leer esta variable como de cadena y luego no la pueden transformar a una variable continua y es fundamental establecer la continuidad. Ahora, ¿cómo recodificar? Por ejemplo, supóngase que quiero transformar esta variable, estos indicadores en décadas, ¿sí? Quiero establecer porque quiero mostrar una tabla donde tenga más o menos acá así, ya va, déjame compartir, quiero mostrar una tabla en mi presentación que me permita resumir lo siguiente, que me permita por lo menos presentar los datos desde 1960 hasta 1969, luego desde 1970 a 1979 y así. Y entonces
computar el total de homicidios para cada una de las décadas. Entonces, ¿cómo hacerlo en el SPSS? Nos vamos a definir una nueva variable. En este caso, nos vamos a definir una nueva variable que va a ir aquí, donde vamos a darle la opción 1 a los años del 60 al 69 y así progresivamente. Para eso, fíjense cómo van a hacer, se van a ir a transformar y le van a dar acá la opción de recodificar en distintas variables. Entonces van a agregar la variable año y fíjense que en la parte inferior les aparece valores antiguos y nuevos. Allí van a darle clic y les va a aparecer esta nueva ventana y van a definir por rango. Entonces definen el rango desde 1960 hasta 1969, valor antiguo, que es la variable que estamos transformando, la que estamos creando una nueva. Colocan valor nuevo 1, luego desde 1970 hasta 1979, valor nuevo 2, luego desde 1980 hasta 1989, valor nuevo 3, luego desde 1990 hasta 1999, valor nuevo 4, y luego desde el año 2000 hasta el 2009, valor nuevo 5. Añadimos, continuamos, entonces le colocamos décadas, colocamos como etiqueta décadas. Le damos clic acá en cambiar y fíjense que aparece que una nueva variable. Nos dice que año, vamos a transformar la década. Y le damos a aceptar. Luego nos aparece la opción de que se ejecutó. Y fíjense que acá nos aparece una nueva variable creada. Nos aparece una nueva variable creada que ahora tiene números. A esos números nos vamos a vista de variables y tenemos la variable creada. Quitamos los decimales y definimos en nuestras variables el valor de las décadas. Valor 1 que habíamos dicho que era de 1960 a 1969. Valor 2 desde 1970 a 1979. Valor 3 desde 1980 a 1989. Valor 4 desde 1990 hasta 1999. Valor 5 desde 2000 al 2009. Aceptamos y allí tenemos nuestra variable ya definida. Obviamente es una variable, categorizamos los años ahora en décadas y si hacemos, por ejemplo, una tablita para una especie de, digamos, visión de lo que es queremos ver lo que es la variable distribuida, por lo menos los homicidios por décadas, pues nos hacemos una tablita, que más adelante lo vamos a explicar en detalle. Y ya tendríamos, ya se los voy a mostrar, tendríamos lo que es la distribución en una tabla. Ya se los muestro. Ok. Vamos a ver aquí. No me muestra los resultados. Acá está. Fíjense que acá veríamos entonces la distribución por los años, el promedio de cada delito por cada una de las décadas. Tendríamos, por lo menos en este caso, el promedio de los homicidios. Entonces tendríamos agrupados ya cada uno. En el caso del Excel, pues se puede hacer ya con las fórmulas que lo podemos ver en la próxima intervención para no recargarlos de tanta información y que en este caso vayan procesando lo que es o bueno, viendo bien, describiendo y depurando y ensayando
lo que es la transcripción de variables. Necesito que esto, por favor, lo tengan muy claro, cualquier duda que tengan, porque ya la próxima semana, la próxima clase, vamos a empezar con lo que son las medidas de tendencia central y lo que son los estadísticos descriptivos como media, mediana y moda y su relación. Así que esto es lo básico en presentación de datos. Obviamente hay gráficos, lo demás, que no voy a profundizar en eso porque, bueno, supongo que ustedes deberían manejar mejor que yo lo que son las presentaciones gráficas derivadas del Excel y quiero que con las dificultades que han tenido con el SPSS, ir paso a paso hasta que vayan instalando el programa con el enlace que la compañera pasó ayer. Entonces, hagan muy bien, vean muy bien esto, por favor, hagan la práctica de lo que es transcripción. En el curso del día les voy a compartir lo que es unas nuevas variables para que ustedes transcriban y sigan haciendo este ejercicio. Así que seguimos en contacto.